inicio a la mesa 2. Atención psicoemocional en las tutorías, que tiene por objetivo analizar las estrategias de evaluación de las actividades de atención psicoemocional del programa de tutorías por pares comunicación de la FES Zacatlán de la UNAM. Escucharemos las ponencias de las maestras Yanel del Rocío Anotaquino y Laura González Morales. Nuestra comentarista es la maestra Xochitl Soto Rodríguez, quien es licenciada en comunicación y maestra en educación. Desde el 2010 funge como secretaria auxiliar de la División de Humanidades de nuestra FES y desde el 2013 es profesora en las áreas teóricas y metodológica. Cuando usted guste iniciar, maestra Xochitl. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues primeramente es un placer estar aquí. Muchas gracias, doctora Susana, por esta invitación y pues también un placer compartir con compañeras tan excelentes esta mesa. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues le doy la palabra a la maestra Janet para que nos presente su ponencia. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Xochitl, y gracias también por la invitación. Y bueno, pues aprovechar también para mencionar el esfuerzo tan tremendo que se hace en este programa. La verdad es que detrás de toda esta organización, técnicos y demás, pues hay bastantes personas involucradas, entonces pocas veces nada más ven a los ponentes y los personalizadores y todo, pero pues detrás hay un esfuerzo muy grande. Entonces, pues felicitaciones y mi reconocimiento también por este gran esfuerzo que se hace. Bien, pues les voy a hablar en estos 15 minutos de… Ya puse mi cronómetro y todo, para presentarles el bienestar socioemocional de los estudiantes de la carrera de comunicación en un estudio exploratorio que se llevó a cabo. Yo les presento la problemática. Esta problemática se detecta a partir de un informe que se realiza de parte del programa de tutorías por pares, como se hace semestralmente, a la coordinación. Ya el doctor Torres Lima igual nos explicó que este programa pues atiende a alineamientos institucionales, trata de apegarse a estas iniciativas que la universidad está impulsando para poder atender a la comunidad estudiantil. Esto con el objetivo, por supuesto, de lograr que pues haya eficiencia terminal, que haya una buena adaptación a las convivencias que el mismo espacio escolar demanda. Bien, entonces esta cuestión, la voy a voltear tantito, así, y ya se me apagó. No, ya está. Bien, entonces, después de este diagnóstico o de este informe que se realizó, se detectó… ¿Sí? Se detectó que hay una serie de problemas, de conflictos que los estudiantes presentan en el espacio escolar, que les impiden la relación interpersonal con los estudiantes, que les impiden también alcanzar los objetivos de aprendizaje. Hay algunas emociones que están presentes y que están directamente vinculadas con los procesos de aprendizaje. Hace un momento se mencionaba incluso la palabra crisis y justamente pues vamos a ver en esta presentación cómo la crisis también nos ayuda a determinar personalidades y los procesos de enseñanza. Bien, entonces después de este estudio, se detectaron algunos índices de depresión, acoso, dificultad de expresión, algunas dificultades de relaciones entre los mismos grupos. El estudio exploratorio se hizo, no es de por acá, ya lo descompuse y ahora estoy sintiendo miedo. Voy a pasar ahorita a experimentar todas las emociones. Bien, pues les voy contando. Este estudio se hizo a 110 estudiantes de segundo semestre. Recordemos que las tutorías por pares en comunicación se llevan en acompañamiento de los tutores de semestres avanzados con los tutores de primer y segundo semestre. Ahora sí, ya
lo pueden ver en pantalla. ¿Qué se intentó en este estudio? Pues detectar las situaciones de frecuencia de 6 emociones básicas para comprender el comportamiento humano. Estas emociones pues eran asco, alegría, enojo, miedo, sorpresa y tristeza. Ahora sí van a ver todo lo que se mencionó. La metodología que siguió este estudio exploratorio fue una metodología, un instrumento alojado en plataforma, en Google Forms, justo para poder posibilitar la automatización y de recabación de información. Tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, se compuso de preguntas abiertas, pero también de preguntas en escala Likert, de frecuencia, y se hizo, para el caso de las preguntas abiertas, una codificación en categorías agrupadas para poder dar paso a la interpretación. Finalmente se hizo una elaboración de estadísticas por frecuencia de repeticiones de acuerdo a cada emoción identificada. En este cuadro podemos ver el tipo de emoción que se planteaba explorar, cómo la identificábamos y las dos situaciones que intentaban recabar información, en qué situación la sienten y con qué frecuencia. Los resultados fueron estos. La primera emoción, en cuestión del asco, que lo vamos a determinar como un rechazo o evitación de lo que pueda perjudicar, tuvo una frecuencia por mención de 71 estudiantes de los 110 de frecuente. La sienten o la identifican en estas situaciones, con olores, con alimentación y con acoso sexual. Entre paréntesis aparecen los números de repeticiones que se realizan de estas situaciones. También les pongo ahí la tabla al lado de otro tipo de situaciones que también experimenta, pero pues acá lo importante es resaltar las que más se repitieron. Seguido de la alegría, que es la emoción que propicia la acción, la afiliación, el pensamiento flexible y divergente. Igual, esta es una emoción que se experimenta muy frecuente, con 54 repeticiones, y en primer lugar se mencionó la situación de convivir con amistades, que vaya, el espacio escolar pues se propicia mucho a esa situación, convivir con la familia y lograr algo, y también las cuestiones de diversión, bailar, escuchar música, estar al aire libre, ¿no? Ver carros, ver películas. Y bueno, pues también, al igual que el asco, pues también se presentan una serie de situaciones que mencionaron, no tan repetidas, pero que ahí están presentes. En cuanto al enojo, que es la emoción que dota de recursos para la autodefensa o el ataque, es una emoción que se experimenta de manera muy frecuente en situaciones como la frustración, como la injusticia y como las agresiones verbales, sobre todo cuando vienen de familiares y cuestiones machistas. Bueno, también hay otras situaciones como la alimentación, hambre, impuntualidad, intolerancia, las labores del hogar, ¿no? Que a todos pues creo que también podemos sentir algo parecido. En cuanto al enojo, que es una emoción que dota de recursos para… me parece que ya está. El miedo, que es nuestra siguiente emoción, prepara para la huida, para la evitación, el afrontamiento, la protección ante el peligro. Aquí sí hubo muchas menciones. En esta pantalla se pueden ver todas las situaciones en las que un alumno puede experimentar estas situaciones, y también se resaltan las más repetidas. En la frecuencia, el enojo es una emoción que muy poco se experimenta por parte de los estudiantes, pero cuando lo llegan a hacer es por causas de inseguridad en la calle, por situaciones escolares que incluyen los exámenes de inglés, por alguna cuestión están en primer lugar, ¿no? Hablar en público, exponer, en las calificaciones, los exámenes, no terminar tareas, no terminar proyectos. Y es muy raro, ¿no?, que tenga una frecuencia tan baja de ser experimentada por parte de los estudiantes, cuando pues me parece que en el ámbito escolar es algo común. Y finalmente, en tercer lugar está a la noche, a la oscuridad y al futuro. Entonces, pues por ahí ya tenemos algunos indicadores de atención, ¿no? La sorpresa, que es nuestra quinta emoción, es una emoción que focaliza la atención ante lo imprevisto. Esta también tiene una frecuencia muy baja, de acuerdo a lo que experimentan los estudiantes, y se dan ante situaciones de novedad,
de regalos, de obtener un logro propio, entonces hay que echarle ganas ahí a los regalos para obtener mayor experimentación de sorpresa en los estudiantes. Y finalmente la tristeza. La tristeza tiende a la reintegración personal, a la introspección y a la reconciliación. Al igual, esta emoción tuvo bastantes enunciados en diferente margen de repetición y se experimenta en primer lugar con la frustración, con la melancolía y con el duelo y la soledad. Y regularmente pues sí es algo muy frecuente, ¿no?, que experimentan los estudiantes. Ahora, vamos a ver el estado socioafectivo después de estos resultados del estudiante en comunicación. Marco en la parte izquierda de la pantalla un cronómetro, un semáforo, de nula y frecuente, ¿no?, que son pues qué tanto lo experimentan los estudiantes, y en la parte de arriba lo que más experimentan los estudiantes es alegría y enojo. Alegría por amistades, convivir con familia y actividades, que es prácticamente el resumen de lo que da el estudio exploratorio, y el enojo, ¿no? Entonces están o alegres o enojados, muy frecuentemente, ¿no? Con frecuencia también experimentan asco, tristeza, y finalmente aparece la sorpresa y el miedo. Ahora, ¿qué nos da este estudio exploratorio para el programa de tutorías por pares? Pues primero nos permite identificar factores emocionales que afectan a la comunidad estudiantil. Como docentes vamos a ver ahorita que es un elemento bastante importante que debemos de considerar para poder aplicar las estrategias. También nos permite valorar la calidad de interacción que estamos teniendo entre los actores de la comunicación educativa, ¿no? Profesores, alumnos, profesores, alumnos, alumnos administrativos y toda la serie de tejidos que se arman en el ámbito escolar. Y finalmente, pues esto con la intención de atender a la comunidad. Ahora, este estado psicoemocional de los estudiantes pues también tiene un impacto bastante fuerte en el ámbito académico. Pues primero nos permite una aproximación a la semántica, ¿no? Como comunicólogos nos permite ver cuál es el código que constituye la dimensión emocional de nuestros estudiantes. Nos permite comprender las condiciones y los vínculos que se están generando en este contexto escolar y que nos permiten entonces producir relaciones, porque a partir de ahí es en donde se empiezan a generar los aprendizajes, un factor para generar los aprendizajes. Y también nos permite tomar acción, tomar algunas decisiones para mejorar la posición de un estudiante, de un profesor en el espacio escolar, y que nos permite pues eso, ¿no?, ir avanzando con los recursos con los que contamos, ¿no? No esperarnos a cuando yo salga, cuando yo tenga, cuando yo pase, sino el recurso que tengo ahorita me va a permitir tomar decisiones y accionar. En cuestiones del actuar docente, entonces que nosotros constantemente tenemos en el espacio áulico tomar decisiones, aplicar determinadas estrategias para llevar a cabo este proceso de enseñanza, pues requiere una valoración del espacio escolar, ¿no? Y este diagnóstico nos permite este acercamiento. Por eso es que es tan valioso que se lograra toda esta interpretación de datos, que se aplicara este instrumento y se nos permitiera como docentes conocer qué es lo que están sintiendo y percibiendo nuestros estudiantes. Esto nos lleva a que el docente requiere una reflexión del estado del alumno, pero también del docente, ¿no? Si nosotros somos esta parte que va a asumir el primer impacto de la emoción del estudiante, pues tenemos entonces que saber también en dónde estamos parados. Y finalmente, entender como docentes que la cuestión psicoemocional, el estado psicoemocional de los estudiantes, la debemos de entender como una perspectiva sistémica. Una perspectiva sistémica que nos va a ubicar en una práctica docente, que se va a hacer en un salón de clases y que tiene que ver con niveles históricos, culturales, sociales, comunicativos y cognitivos, ¿no? Ya ahí son términos un poquito más elaborados, ¿no? Pero acá como estamos interactuando entre docentes y alumnos, pues debemos de compartir justamente hasta dónde llegan los alcances de un estudio exploratorio de este tipo.
Finalmente, pues mencionar, bueno, no finalmente, ya casi me quedan 3 minutos, está cronometrado, la función social del bienestar psicoemocional de nuestros estudiantes. Yo les hablaba al principio del tema de la crisis, ¿no? Y es que me he enfrentado ya con este tema a que la crisis la vemos como algo demasiado malo, ¿no? Pero a partir de la crisis es cuando se genera una desorganización de aprendizajes, de creencias, de valores que nos permiten evaluar la personalidad y por lo tanto también nos permiten el llamado que se mencionó en la primera mesa, autodescubrimiento del sentido del aprendizaje, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como estudiantes? ¿Cuáles serían nuestros objetivos como estudiantes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? Y a lo mejor ya nos parece algo muy lejano, pero el tiempo se pasa volando, ¿no? Entonces, pues ahí es en donde nosotros podemos agarrar motivaciones para poder ir desarrollando y trabajando en los intereses que los estudiantes tienen. Tienen algo en común y es que todos eligieron la carrera de comunicación, ¿no? Por una o por otra cuestión, pues la eligieron y entonces ya eso es bastante y un elemento clave para que podamos continuar trabajando. La idea final es que no hay crecimiento sin una crisis. Lo que procede pues es transformación, justamente esta parte de maduración y que aparece en diferentes momentos de la vida. En el espacio escolar, al recibir constantemente información, intercambio, pues constantemente estamos en etapa de crisis y es por eso que debemos de estar al tanto de cuál es el estado de nuestros estudiantes. Entre las actividades que brinda el programa de tutorías por pares, pues es ¿no? El gran avance que representa el diagnóstico de salud emocional de los estudiantes, la preparación de los tutores. Por aquí estuvimos compartiendo también, ya no la veo por aquí, pero con la maestra Juanita, pláticas, ¿no? De contención de tutores para nuestros estudiantes, ¿no? Ante estas situaciones. No somos psicólogos, estamos muy lejos de ser psicólogos, sin embargo sí podemos influir en el entorno en el que estamos desarrollando nuestra práctica docente. Y finalmente también hay una actividad importante en la generación de narrativas, tutorías por pares, trabaja, ya dijimos, en redes sociales, entonces por ahí se hizo un ejercicio de creación de prompt para poder hacer contenido que pueda construir narrativas diferentes y de apoyo para los estudiantes y poder contribuir a este bienestar psicoemocional que va a ser óptimo para su aprendizaje. Bien, pues hasta aquí dejo mi presentación, solamente me pasé 47 segundos. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Janet. Bueno, no quiero desaprovechar y bueno, les comparto un poco de la síntesis curricular de la maestra Janet. Ella es licenciada en comunicación, maestra en docencia para la educación media superior de la MADEMS, de aquí de la FES Acatlán. Es responsable de la especialización en tecnología digital para la enseñanza de las matemáticas en la FES Acatlán. Se oye muy complicado hacer eso, maestra. ¿Cómo le hace? Profesora de asignatura y es parte del comité tutor, tanto de licenciatura como de posgrado de la UNAM. Y también es consultora en diseño instruccional para la capacitación empresarial y formación educativa. No quise no dejar de mencionarlo. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, comentando un poco lo que nos decía sobre esta problemática identificada en tutoría por pares, pues quisiera compartirles que justo para cerrar la participación de la maestra Janet, compartirles una anécdota con una alumna que me parece que estaba en crisis y que de alguna u otra manera, sin ninguna experiencia al respecto, pues pudimos contenerla, pero me parece que están estas emociones identificadas que ustedes identificaron, perdón por la repetición, y esta chica, les cuento brevemente, estaba muy preocupada porque tenía que certificar o resellar su tira de materias, no la trajo, la dejó en su casa, empezó a llorar. Yo no supe qué hacer porque estaba yo a punto de empezar la clase, no supe qué hacer, se puso a llorar y le dije, bueno, a ver, ¿tienes soluciones? No, es que ya es el último día, ya no me van a dejar. Le dije, a ver, ¿qué pasa si te regresas a tu casa? ¿Cuánto haces de aquí a tu casa? No, pues hago como 2 horas. Bueno,
Atención escolar la cierran a la 1, son las 12 del día. Cuando regreses ya la volvieron a abrir. Regrésate a tu casa, haz tu trámite, a las 3 de la tarde ya estás de regreso, soluciona. Pero no voy a entrar a clase, no te preocupes por la clase, no pasa nada. Dejo de llorar, luego respira, tranquilízate. Si es una solución lo que te acabo de plantear, hazlo. Si no, es que tengo miedo, es que voy a salir de la escuela, mi mamá viene por mí, es que el otro día me acosaron en el metro y por eso ya no me subo al transporte público. Yo, bueno, te estoy dando una solución. Si no es esa solución lo que tú necesitas, valóralo. Bueno, salió del salón, regresa y me dice, maestra, sí me voy a mi casa. Mi mamá me va a esperar en tal lado y voy a venir al rato. Perfecto. Me parece que esta breve anécdota cierra mucho lo que nos acabas de compartir, porque sí son situaciones que a veces uno como docente no sabe cómo manejarlas, no sabemos qué hacer en ese momento y pues sobre la propia experiencia que tenemos como docentes, pues apoyamos a los alumnos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, después de esa breve pausa, le voy a dar la palabra a la maestra Laura González. La maestra es doctora en Gestión de la Cultura en Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva de aquí de la FES Zacatlán. Tiene diplomados en Docencia en Comunicación y Cibercultura y Desarrollo de Proyectos de Investigación. Es profesora de la FES Zacatlán, de la carrera de Comunicación y también de los diplomados Comunicación Educativa y Opinión Pública impartidos aquí en la FES Zacatlán. También es integrante del Seminario de Estudios y Propuestas en Comunicación para la Sustentabilidad, programa de comunicación de la UNAM de la FES Zacatlán. Es miembro del PAPIME, de investigación Comunidades Emergentes del Conocimiento Local, coordinado por el doctor Jorge González, que está en el Laboratorio de Comunicación Compleja. Y bueno, también es miembro del equipo de capacitación de la Secretaría de Cultura en seminarios, cursos, talleres, charlas sobre cibercultura. Muchas gracias, maestra. Adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a tratar de respetar el tiempo, es como ya el recurso discursivo importante, pero bueno, voy a tratar de retomar un poco esta serie de experiencias que se han compartido. El maestro Héctor Jesús Torres Lima, perdón maestro, yo le digo maestro porque es mi maestro, independientemente de los grados que tenga, es mi maestro. Y él hacía referencia precisamente digamos, a esta remembranza de cómo surgió el proyecto de tutoría por pares. Probablemente para quienes fuimos de alguna manera pioneros, pensar los 12 años por los cuales ha ido transitando esta experiencia, pues implica pensar precisamente personas, experiencias, dinámicas, encuentros y desencuentros que de alguna manera nos llevan de manera cotidiana a reflexionar nuestra práctica docente y sobre todo las complejidades que implica la experiencia dentro de las instituciones educativas. Esto me parece muy importante porque hemos escuchado diversas experiencias y yo en este caso quiero compartirles una que tiene que ver con el trabajo que desarrollamos al inicio de este año cuando pusimos en práctica una idea sobre navegando emociones, que es precisamente un taller que desarrollaron un grupo de jóvenes dentro de una materia que tiene que ver con digamos, la formación ya dentro del campo de investigación en comunicación y educación, y a mí me tocan las materias precisamente de corte metodológico, de investigación, donde tenemos un objetivo muy concreto, si me haces favor, Yanel, un objetivo muy concreto que tiene que ver precisamente con desarrollar o diseñar alguna propuesta de solución a necesidades específicas del campo de la comunicación educativa. Entonces, cuando empezamos a hablar precisamente de los problemas prácticos, nos damos cuenta de que hay una serie de necesidades importantes en el entorno social, pero este grupo de manera particular empezó a pensar precisamente que un problema es esta cuestión de las emociones.
esta salud emocional apareció como un elemento clave dentro del reconocimiento de situaciones y no visto desde fuera, sino vivido de manera experiencial por parte de quienes participaban en ese entonces en la materia. Entonces, a mí me parece muy importante porque así en esos 12 años se ha ido reconfigurando permanentemente el programa de tutoría por pares y en este caso tuvimos oportunidad nosotros de participar activamente con un taller en el que los propios alumnos, identificando un problema como es el de la salud emocional, se dieran a la tarea de diseñar una propuesta. Entonces, esto me parece muy importante, sobre todo, si me haces favor, maestra Yanel, porque empezamos a identificar que los tutores, pues obviamente tienen una serie de características y de atributos que ustedes ya escucharon, pero también algo muy importante, ellos son observadores, ellos viven la experiencia y tienen oportunidad de empezar a hacer procesos de registro sobre sus procesos de involucramiento en la construcción de una serie de propuestas que atiendan necesidades que ellos propiamente experimentan. Entonces, lo que ustedes observan tiene que ver precisamente con un fundamento en el que estamos desarrollando nuestro trabajo, que es la cibercultura, que es una perspectiva teórica, está en proceso de construcción, pero que de alguna manera está intentando explicar procesos de organización a nivel social, pero también procesos de organización a nivel cognitivo. Y trabajamos precisamente con el desarrollo de 3 culturas, la cultura de información, la cultura de comunicación y la cultura de conocimiento. Esto, por supuesto, implica un poco recuperar la memoria, implica recuperar los procesos dialógicos y todo ello encaminado a potenciar nuestra reflexividad sobre los elementos de los que estamos hablando. Entonces, los jóvenes que participan en esta materia de investigación en comunicación y educación 1 y 2, pues en un primer momento hacen un proyecto y una propuesta y en un segundo momento implementan la propuesta para poder evaluar los alcances y limitaciones que ésta pueda tener. Entonces, en este caso, para nosotros es muy importante que poder contribuir con tutoría por pares desde la propia mirada de quienes participan en la construcción de propuestas específicas y en este caso estaríamos pensando precisamente que algo que se ha venido mencionando de manera más recurrente es precisamente el tema de la crisis. Y nuestros jóvenes trabajaron precisamente con un manual de intervención en crisis, donde hicieron un inventario sobre las crisis que viven principalmente los miembros de la comunidad estudiantil, que tienen que ver con los aspectos de calle que ya mencionaba la maestra Yanel, pero también tienen que ver precisamente con los aspectos de un futuro incierto. Esta incertidumbre sobre el futuro creo que es un elemento que también aparece de manera recurrente en el discurso de los jóvenes y que necesitamos empezar a observar de una manera mucho más cuidadosa, porque de ahí es donde va a depender precisamente el diseño de estrategias educativas o educomunicativas que podamos llevar a cabo en el salón de clase. Entonces, obviamente cuando nosotros nos vamos a los números, pues aparecen números muy dramáticos. Por ejemplo, se tiene documentado que UNICEF dice que se calcula que más del 13% de los adolescentes entre 10 a 19 años han padecido un trastorno mental diagnosticado. Entonces, esto por supuesto ya es algo que nos tiene que interesar, que nos preocupa y que nos tiene que ocupar. Y precisamente para eso es que estamos trabajando con este grupo de jóvenes que por lo menos decimos, participamos con ellos, aprendemos con ellos, trabajamos con ellos y diseñamos propuestas de manera acompañada. Y en este caso, obviamente, pues quienes estaban participando de este taller que se llama Navegando Emociones, son jóvenes que han participado de manera, bueno, han vivido y experimentado estos episodios de ansiedad. Entonces, como decíamos, ya no basta con decir échale ganas, sino que necesitamos empezar a hacer un reconocimiento de cómo se vive la experiencia, pero al mismo tiempo, como decía la maestra Xochitl, ¿qué podemos hacer? Y precisamente por eso hablamos también de los PAPs, de los primeros auxilios psicológicos. Como decía la maestra Yanel, no somos psicólogos y sin embargo nos tenemos que preparar para poder actuar en consecuencia. Entonces, así como estamos trabajando con la cibercultura, trabajamos con esta perspectiva de la comunicación educativa, que es precisamente el eje sobre el cual gira nuestro trabajo, en el que nosotros participamos de promover procesos de interacción, pero con algo muy importante que tiene que ver con el diseño de una lógica hipermediacional.
La comunicación educativa, desde la década de los 60 del siglo XX, pues reconoció precisamente el valor precisamente de las narrativas, de los lenguajes, en aquellos entonces los lenguajes de los medios de comunicación tradicionales. Hoy en el siglo XXI tenemos nuevos lenguajes, nuevas plataformas, nuevas narrativas o narrativas de storytelling que podrían también ser un elemento que promueva la dinámica de trabajo de una manera más activa, más involucrante, más participante. Entonces, en eso es en lo que hemos estado trabajando y ahora sí llegamos precisamente al proyecto de Navegando Emociones. Maestra Yanel, entonces vamos a hacer el cambio a la otra presentación, que por supuesto no se trata nada más de hablar de qué es lo que estamos haciendo, sino en qué consiste la propuesta de Navegando Emociones. Siempre participamos con este grupo de jóvenes y les decimos que ellos son precisamente los autores de la propuesta. Cuando ellos se involucran en una propuesta específica, fortalecemos su autoestima, se involucran con el trabajo, empiezan precisamente a participar de una manera activa en el tipo de actividades que se puedan desarrollar. Entonces, estoy hablando de un grupo de 5 participantes, es un grupo pequeño, pero bueno, tienen nombre y apellido y me parece muy importante porque, bueno, lo ideal es que estuvieran aquí también compartiéndonos su experiencia. Sé que viene una siguiente mesa en la que alguien que participa de manera directa va a compartir su propia dinámica experiencial, pero bueno, a mí me parece importante darle, digamos, imagen, hablar de los trabajos que ellos están haciendo, porque insisto, para poder trabajar los temas de la salud emocional, pues obviamente ellos se tienen que ver reflejados en todo este trabajo. Entonces, gracias, maestra. Y bueno, la propuesta educomunicativa Navegando Emociones es o se basa en la elaboración de un curso taller de salud emocional con el objetivo de sensibilizar a los y les estudiantes que cursan la licenciatura en comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán sobre la gestión de sus emociones. Entonces, aparecen una serie de, digamos, de retos que el grupo de trabajo quiere desarrollar y en consecuencia estamos pensando precisamente que esta es una tríada muy importante que la comunicación educativa nos permite empezar a trabajar de una manera cada vez más consistente. A mí me da mucho gusto y bueno, yo sería una lectora del trabajo de la maestra Yanel porque nos da una serie de elementos muy concretos sobre estas emociones que viven los jóvenes y que obviamente tienen que ver con procesos de sensibilización, de visibilización y de reconocimiento, tanto por parte de quienes los viven como por parte de quienes podemos de alguna manera participar en una estrategia de contención, se ha venido mencionando, y evitar, pues como decía la maestra Xochitl, a veces no sabemos qué hacer y precisamente todo este manual de primeros auxilios psicológicos nos dicen hay que tener mucho cuidado porque el no saber qué hacer puede desencadenar problemas mayores, ¿no? Entonces, cuando nuestros jóvenes empezaron a hacer toda esta exploración sobre cuándo se trabaja la crisis, pues veíamos que precisamente las situaciones de conflicto, como puede ser una guerra mundial, es precisamente la que desencadena toda esta angustia, toda esta preocupación. Y todos los días vivimos pues situaciones que obviamente llegan a inquietar a los jóvenes, a generar preocupación, a generar incertidumbre, pero al mismo tiempo, como decía la maestra Yanel, toda esta serie de experiencias pues no pueden verse como un obstáculo, sino pueden verse como una situación dinámica que promueva también un trabajo de crecimiento muy importante. No tomé el tiempo, pero bueno, creo que ya estoy viendo ahí el tiempo. Entonces, bueno, el diseño metodológico, pues obviamente implicaba un reconocimiento sobre el perfil de los participantes, una fundamentación teórica y lo que implica precisamente que como son un grupo de profesionales de la comunicación educativa, de alguna manera pues tienen que ir fundamentando cada una de las acciones que ellos puedan ir realizando precisamente para poder presentar a sus pares o presentar, como en este coloquio se está tratando, de que el trabajo no es un trabajo improvisado, que es un trabajo que se fundamenta en una serie de planteamientos y que los estamos trabajando. Entonces, ¿qué se propone? Pues propiciar un entorno efectivo y participativo para abordar los temas relacionados con los primeros auxilios psicológicos a través de estrategias generadas por medio del diálogo, en el cual se fomente el aprendizaje práctico, la construcción colaborativa y empática del conocimiento mediante la interacción recíproca de los participantes a través de expresiones.
Entonces, aquí viene la parte en donde les decía que este grupo de trabajo desarrolló 30 videos aproximadamente para este taller, un taller que tiene 8 temas que fueron precisamente nombrados a partir del reconocimiento de aspectos. Si ustedes observan los temas, pues de alguna manera están tratando de reconocer el proceso que ellos proponen para poder atender estas situaciones de crisis, pero al mismo tiempo me parece muy interesante porque no los voy a leer porque ya tenemos como muy poquito tiempo, pero me parece, por ejemplo, que en el tema 4 es cómo vencer al Kraken. Cuando empezamos a trabajar sobre las narrativas, decíamos ¿qué era el Kraken? Y es una criatura que vive en el mar y que de alguna manera desencadena pues grandes movimientos al interior de este. Y uno de nuestros personajes era un pez globo. Y entonces yo les preguntaba ¿por qué el pez globo? Y me decían porque el pez globo se infla porque está estresado. Entonces, cada uno de los elementos que involucró el diseño de este taller está precisamente construido en función de los elementos que ellos mismos reconocen en su experiencia, pero al mismo tiempo la construcción narrativa que es ahora sí pertinencia del diseño de interacciones de este grupo de expertos en la educomunicación. Entonces, básicamente, pues tenemos una duración de 5 semanas con sesiones de 2 horas, en donde se procuraba distribuir el tiempo de tal manera que no se obstaculizara con las actividades que los jóvenes realizan de manera cotidiana en la universidad y que al mismo tiempo les diera espacio para entrar. Entonces, bueno, pues se hicieron cartas descriptivas, se trabajó precisamente con esto que decimos que fueron las expresiones educomunicativas. Los jóvenes verdaderamente fueron impresionantes porque trabajaron con una lógica de videojuegos. Entonces, cada uno de los personajes que ustedes ven ahí eran personajes del videojuego en los que los jóvenes participaron, se involucraron, y me parece muy interesante, sobre todo porque incorporaron además sus nuevos saberes de la inteligencia artificial para poder darle diseño a características de los personajes, y en consecuencia fue un trabajo que creo que hay que seguir fortaleciendo y que hay que seguir pues discutiendo. Entonces, prácticamente estamos ya llegando un poquito al tema de la evaluación. Y fue la gran pregunta que cuando presentamos precisamente el informe, el del que hablaba el maestro Torres Lima, pero nosotros un informe a los coordinadores del proyecto de tutoría por pares, y fue una discusión muy fuerte porque decían, ¿cómo sabemos que pasó algo entre los participantes? Entonces, bueno, trabajamos con bitácoras, con cuestionarios, con audios y videos y con análisis de situación, que fueron precisamente los elementos que nos permitían recuperar la evidencia de lo que ahí sucedía y al mismo tiempo nos permitía precisamente reconocer, pues de alguna manera, los resultados y la evaluación del mismo. Maestra Yanel, ya no nos da tiempo, pero bueno, otro. Y bueno, si nos podemos regresar a la otra diapositiva que está la presentación. 2 minutos, maestra. Ya vamos. No, la que teníamos con el inicio de nuestra… ¿Cerramos esta? La otra presentación. Ajá, ahí nos habíamos quedado. Ajá, ahora sí. Bueno, entonces, para ir cerrando, evaluar una experiencia educomunicativa de esta naturaleza implicó precisamente preguntas que los jóvenes se hacían. ¿Se pueden hacer juicios de valor para determinar si una experiencia educativa fue buena o mala? Pensando precisamente que igual ellos hicieron toda una exploración sobre el concepto de evaluación y se encontraron con que gran parte de los autores que discuten el tema de la evaluación están orientados a temas numéricos, a medir, a pesar, a valorar cuantitativamente la experiencia. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una experiencia de salud emocional donde los participantes van experimentando una dinámica, digamos, interna y externa? Entonces, las preguntas de cómo diseñar instrumentos para identificar si hubo aprendizaje con relación a la salud emocional fue precisamente algo que nos mantuvo y que obviamente estamos trabajando, pero prácticamente estamos empezando a reconocer, por lo menos, así muy rápidamente les digo, 3 grandes aristas epistemológicas y teóricas que tienen que ver con la teoría del caos,
con la teoría de la actividad y con la evaluación de cuarta generación. Entonces, todas ellas están pensando precisamente en cómo explorar la parte interna, lo que puede desencadenar un interés, pero al mismo tiempo un bloqueo o al mismo tiempo la posibilidad de socializar experiencias. Cómo la teoría de la actividad empieza a identificar los elementos de mediación participantes para que suceda algo con los participantes. Y al final la teoría de la evaluación de la cuarta generación, que está mucho más orientada a la parte subjetiva y a recuperar precisamente la vivencia de lo que esta experiencia puede significar. Entonces, les podemos decir que, como decíamos, pues no se trata nada más de que sea un proyecto para otros, sino un proyecto construido en colectivo, en donde aprendemos, decían ya, quienes participamos de manera activa en diferentes roles. Entonces, puedo decirles que esta experiencia para el grupo de jóvenes fue una inversión energética altamente estimulante. Obviamente estamos en procesos todavía de escritura, de experiencia, pero bueno, me parece muy importante que podamos empezar a reconocer el valor que este tipo de trabajos tiene en esta nueva versión que Tutoría por Pares nos ha abierto, y por supuesto agradecer a la maestra Susana, a la doctora Susana García, quien generosamente va abriendo rutas de posibilidad en las que nos estamos involucrando ahora en este proyecto, que por supuesto puede seguir hablando, puede seguir contribuyendo, y siempre pensando en que todos como comunidad podemos seguir aprendiendo, construyendo y valorando nuestro ser. Muchas gracias, gracias a maestra Xochitl por la paciencia. No, al contrario, maestra, es muy interesante ver pues los resultados de un esfuerzo académico, tanto de su parte como de los alumnos. Me parece que para los docentes la parte final, que es precisamente esta evaluación de la cual nos comenta, pues a veces es complicada para muchos de nosotros, porque tenemos tratamos de hacer todo lo posible para que de alguna u otra manera nuestros alumnos tengan un buen desempeño, por ahí tengan un 10 tal vez. Espero que sus alumnos de este proyecto hayan sacado un 10, porque me parece que hacer 31 videos y todo lo que fue el trabajo metodológico y la teoría, bueno, sí, fue mucho trabajo, y pues muchas gracias por compartirlo. Y teniendo en cuenta lo que usted nos decía, pues creo que coincide mucho con lo que nos planteaba la maestra Janet acerca de este diagnóstico que se hace acerca de estas emociones como la ansiedad y la depresión. No sé si se le puedan llamar emociones ya a situaciones muy complejas que no solamente viven los estudiantes o estas nuevas generaciones, sino también uno como docente se enfrenta a esas situaciones de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es esa preocupación por el futuro, de lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues curso de primeros auxilios sí es muy importante tomarlos nosotros como docentes, y pues también a nuestros alumnos, a nuestros tutores, a nuestros futuros comunicólogos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, y bueno, pues damos por terminada esta segunda mesa. Muchas gracias a todos. Gracias a las maestras Anota Aquino, González Morales por su interesante participación, así como a la maestra Soto Rodríguez por los comentarios realizados, a quien a nombre de la jefatura del programa de comunicación y la coordinación del programa TXP le hago entrega de esta constancia por su participación como comentarista de esta mesa. Bien, y bueno, me toca entonces a mí darles las constancias a las maestras. Le entrego la constancia a la maestra Laura González Morales por su participación en la segunda mesa, atención psicoemocional en las tutorías. Muchas gracias. También le hago entrega de su constancia a la maestra Yanel del Rocío Anota Aquino. Muchas gracias a todos.